La globalización no es solo el resultado de la evolución de la historia humana, ni es simplemente una modificación profunda de la cultura, política, organizaciones, sociedad y el progreso tecnológico. En este contexto, existen modificaciones y o deficiencias que la otra cara de la globalización y la reciente pandemia han ocasionado. Esto es, el aumento a escala global de las enfermedades mentales como la psicosis, demencia, angustia, depresión, estrés, ansiedad, trastorno postraumático, trastorno del comportamiento alimentario, síndrome de Ulises, así también los trastornos de personalidad asociados a la violencia, la imagen corporal y el uso compulsivo de las redes sociales y los teléfonos celulares constituyen parte importante de la demanda de los servicios de salud mental. En los últimos años ha aumentado el interés de los gobiernos y la población en enfocar la atención a la salud mental. No podemos negar que la globalización aporta un intercambio tecnológico, estimula el turismo, extiende la comunicación y favorece la competitividad y productividad, ya que disminuye los precios y aumenta la variedad de productos de los que podemos disfrutar y amplía los mercados para exportar. Sin embargo, no es toda la verdad. El fenómeno de la globalización y su otra cara ha generado un impacto a nivel social, económico, político, cultural y tecnológico, afectando directamente a la salud mental. En este sentido, pocos países del mundo atienden de manera eficiente a la salud mental. En el mundo, 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental. 280 millones de personas padecen depresión y 264 millones sufren de ansiedad. Unas 800.000 se suicidan cada año entre edades de 15 a 44. La segunda causa principal de muerte a nivel mundial en personas. Datos de la OMS. Así también, el síndrome post-COVID, que fue a escala global, dejó huellas neurológicas y emocionales y psicológicas. Estudios demuestran que existe un trastorno postraumático en personas que sufrieron este virus. Nos referimos a la depresión, ansiedad, insomnio y síntomas obsesivos compulsivos. ¿Cómo no tener estas secuelas psicológicas? Si estuviste hospitalizado y viste la muerte de cerca. Pero todo esto es solamente la punta del iceberg, que hemos ignorado bastante tiempo. En Sudamérica, jóvenes entre 12 y 24 años hacen referencia a múltiples trastornos psicológicos, pues la adolescencia se caracteriza por demandas y necesidades crecientes de integración a las estructuras sociales, políticas y económicas. Factores
como el desarrollo del adolescente, relaciones y clima familiar influyen en sus demandas. Por eso, el suicidio no es ajeno al fenómeno de la globalización, ya que ésta modifica las costumbres, los patrones de conducta y los modos de vida de la sociedad y de los grupos sociales. Lo que sí parece un hecho inobjetable es que cada vez hay más enfermos y enfermedades mentales. Aún en los países más avanzados que han logrado un mayor desarrollo económico y social, se observan índices cada vez más elevados de trastornos psicopatológicos. Las redes sociales. Debemos destacar que quien no usa Internet es un tipo de analfabeto en este mundo actual. En unos años, la influencia del Internet y las redes sociales han sido abrumadoras. Más que una realidad, una vida virtual. Pero esa vida virtual se convierte en una realidad, ya que influye en la forma de ver el mundo. Al pasar más de 6 horas en esta red global, interconectados con el mundo, los usuarios cubren sus miedos sin poder afrontar sus sombras e inseguridades. Además, su insatisfacción con la imagen corporal, buscando la aprobación social. Lo cierto es que existen personas en este mundo globalizado que atraviesan por situaciones de estrés con necesidades, y otros que utilizan las redes sociales como soporte emocional. Ambos individuos con deficiencias en la estructura de su personalidad, con baja autoestima o excesiva tendencia a la fantasía. Es así que Internet ofrece un refugio psicológico ante las presiones de este mundo globalizado. Algo semejante ocurre con la llamada adicción al teléfono celular. Existe una abundante documentación clínica de esta adicción. En su mayoría, podrían caracterizarse como trastorno impulsivo intermitente, es decir, bajo control de impulsos, violencia, agresividad, baja tolerancia a la frustración, posiblemente un déficit de regulación emocional. No hay duda que las redes sociales y las nuevas tecnologías de interacción con máquinas que simulan una experiencia sensorial dentro de un ambiente artificial, como la realidad virtual, han generado nuevos patrones de conducta. Migración y salud mental. En cuanto al empleo y la reducción de los salarios, gracias a la globalización, puede llevar a situaciones de depresión y ansiedad, ya que gracias a la globalización existe una mayor competencia laboral y una rivalidad empresarial, afectando al trabajador en términos de tareas como en términos de horarios, desembocando en situaciones de estrés laboral. Está también presente la migración por diferentes motivos, ya sean políticos, ideológicos, familiares o religiosos. Pero una gran parte decide hacerlo por carencias económicas, por falta de empleo, gracias a los nuevos flujos culturales. En este sentido, la otra cara de la globalización ha llevado a los inmigrantes al peor escenario de sus vidas. Hablamos del mercado negro para subsistir, una versión moderna de la esclavitud, donde está presente el síndrome del burnout o quemado, que es la cronificación del estrés laboral, que también lo sufren ejecutivos de altos rangos. Nos referimos a que supera la capacidad de adaptación de las personas. Este síndrome también se lo conoce como el síndrome de Ulises, héroe griego que tuvo que superar varias adversidades lejos de los suyos. Dentro de este trajinar nos encontramos con la depresión, con sentimientos de culpa, ideas suicidas, irritabilidad,
nerviosismo, preocupaciones recurrentes, insomnio, cefaleas y fatiga. No obstante, la mayoría de los gobiernos, en esa búsqueda implacable de mayores ingresos de sus países, han conducido y generado una desigualdad económica, acompañada de ansiedad, depresión, sin precedentes, pero no a una mayor felicidad o satisfacción en la vida individual del ciudadano. No se trata de negar que el progreso económico sea importante. Claro que es importante. Lo que no puede ser es que se convierta en el único propósito. Eso sí, una cosa es organizar y orientar las políticas económicas para que los niveles de vida de las mayorías mejoren. Y otra muy distinta es asumir que todos los valores de una sociedad deban subordinarse a un orden globalizante y al principio del lucro. Es decir, la obsesión por el incremento del Producto Interno Bruto no ha generado una mejor sociedad en lo que respecta a la salud mental y emocional de la población. Me refiero a abusos en contra de niños y niñas, violencia familiar, violencia económica, violencia psicológica y suicidios, etcétera, etcétera. Trastornos de la conducta alimentaria. El estilo de vida está determinado por la economía global, que maneja la mayor parte de los medios de comunicación, que neutraliza cualquier economía local. ¿Cómo se refleja todo esto en el ámbito de la alimentación y de imagen corporal? Se introduce un bombardeo de la propaganda de comida rápida por los medios de comunicación y las redes sociales. Alguna de estas multinacionales tiene más de 32.737 cadenas a nivel mundial y la más pequeña cuenta con 11.735 sucursales o cadenas. Los laboratorios, como parte de esta mecánica, generan constantemente fármacos para adelgazar rápidamente, sin ningún esfuerzo, y con resultados milagrosos. Es más, crean sustancias para conseguir un cuerpo musculado y las medidas perfectas en mujeres. En muchos casos, existen implicaciones de dismorfia y vigorexia. Por otra parte, la industria de la moda nos ha llevado al plagio, que impone un ideal de belleza incompatible con el cuerpo de la mayoría de las mujeres. Millares de centros de dermoestética, distintos tipos de cirugía para moldear cuerpos deformes, entre comillas. Cirujanos plásticos se colocan la misma nariz a infinidad de mujeres y hombres, incluso en esta época de crisis. Los trastornos de la conducta alimentaria se hacen presentes en este contexto. Aparecen cada vez más influenciadas por el ícono cultural global. Esto nos hace reflexionar sobre el origen de dichas patologías y la influencia. Pues existe una imitación de modelos de mujeres y hombres occidentales y asiáticos. Sumado a todo esto, el poder que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales para que se imiten estos estereotipos. De esta forma, la moda y la publicidad han ido marcando sus estereotipos e íconos de belleza a lo largo del tiempo, creando un modelo de mujer y hombre que en ninguna de sus manifestaciones se ajusta a la mujer real. La población mundial queda condicionada a estos íconos y estereotipos que han impuesto, cambiando nuestra forma de comer y alimentarnos. En esta competencia por subsistir han logrado que cambiemos los hábitos alimentarios. Estas luchas por sobrevivir en esta época hacen que no haya tiempo para desayunar de forma adecuada
Comemos de forma deprisa al mediodía por la presión de horarios. Y por último, la cena se convierte en el momento de atracón, entre comillas, después de una larga jornada laboral. En suma, la idea de comprender mejor la globalización y su otro rostro, desde la óptica psicológica, es compleja e interesante. Quiero hacer una reflexión para generar conciencia en nuestros gobernantes y políticos. Decirles que, sin conciencia y voluntad política, los gobiernos no conseguirán bajar los indicadores cuantitativos que la globalización cultural ha incursionado en nuestros países. Busquemos proyectos sobre salud mental para no quejarnos de las noticias que oímos. Esto es, asesinatos de mujeres y hombres, violaciones a niñas y niños y adolescentes, así también el consumo de sustancias drogodependientes, adicción al celular y a los videojuegos que generan depresión y ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia, sin olvidar los suicidios y el abuso de fármacos en nuestra sociedad. En este sentido, preguntémonos, ¿dónde están los bienes e inmuebles, carros y avionetas que han sido incautados al narcotráfico? ¿A dónde se los destinan? ¿Por qué el gobierno no los convierte en casas de acogida? ¿O por qué no crean escuelas de padres compuestos para profesionales como psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, abogados, para que realicen trabajos de prevención para ayudar a las víctimas? Las inversiones de los gobiernos hacia la protección y el cuidado de la salud mental de la familia, los jóvenes y niños y niñas, siguen siendo insuficientes en el mundo globalista. Aún así, existen leyes en varios países con bellos artículos que no se cumplen. Para culminar, quiero hacer un llamado a gobiernos y políticos para buscar acciones de mejora y realizar proyectos e inversiones para la salud mental y aplicarlas en su población de acuerdo a las expectativas y necesidades de su gente. Porque si los líderes y políticos carecen de este saber, además no se interesan por la influencia de la globalización a la salud mental y lo dejan pasar, solo conseguirán que en su población los índices de violencia y trastornos mentales sigan incrementándose progresivamente.